Arranquemos con la grabación. ¿Ya Listo, estamos? ya está grabando. Muy bien. Bueno, antes de arrancar, unos muy buenos días para todos. Hoy tenemos esta presentación que muchos de ustedes me han venido preguntando hace ya un par de semanas de cuándo íbamos a hacer esta propuesta de reformas que habíamos anticipado. Antes de arrancar, quisiera hacer un agradecimiento muy especial a todo el equipo de trabajo de FEDesarrollo, especialmente a Miguel Benítez, que también nos acompaña el día de hoy, que ha sido realmente clave en el procesamiento de toda la información, en los cálculos que vamos a presentar, y también escribió algunos de los capítulos que van a ser parte de este trabajo que vamos a presentar el día de hoy. También a Marta Elena Delgado, nuestra directora de Macro en FEDesarrollo, que también ha sido parte fundamental de este proyecto. Y finalmente a Diego Gutiérrez, también del equipo de Macro de FEDesarrollo, que hoy en día no está en FEDesarrollo, pero que también ha acompañado este trabajo. Así que un agradecimiento muy especial. Y también contarles que esto realmente es un proyecto colectivo que hemos venido discutiendo desde hace ya 4 o 5 meses con muchas personas que nos han aportado una gran cantidad de comentarios que nos han ayudado a mejorar esta propuesta. Así que un agradecimiento muy especial para todos ellos. Bueno, entonces sin más voy a compartir la presentación. Dame un minuto, por favor. Manuel, por favor, me habilita para compartir. Listo. Listo, gracias. Bueno. Entonces, nosotros estimamos que esto, para que ustedes tengan el radar, va a ser una presentación de una media hora, tal vez 40 minutos, y luego abrimos, por supuesto, la rueda de prensa para comentarios e inquietudes que puedan tener. Entonces, hemos llamado a esta propuesta de reformas estructurales, reformas para una Colombia post-COVID-19 hacia un nuevo contrato social. Ya les vamos a contar por qué estamos hablando de un nuevo contrato social. Pero antes de arrancar, quisiera motivar la propuesta de reforma que estamos haciendo desde FEDesarrollo. Primero, pues naturalmente, los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha ocasionado la peor crisis económica en el país en más de 100 años de historia, una contracción de la economía que fue alrededor del 6,8% el año pasado. Estimamos además que esta contracción, no hay cifras todavía, pero esos son los cálculos que tenemos con base en esa contracción de la economía, que la pobreza aumentó el año pasado en 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale, esta cifra hay que ajustarla, no son 2,2, sino 3,3 millones de personas adicionales en condición de pobreza. La pandemia también ha hecho aún más evidentes grandes problemas estructurales de la economía colombiana, entre ellos que si bien se ha avanzado mucho, todavía persisten problemas no solamente en la focalización del gasto público en subsidios, sino también en la cobertura. Ya vamos a ver los detalles. También problemas que persisten con una informalidad laboral del 60% del total de ocupados, es decir, la gran mayoría de trabajadores excluidos del mercado laboral formal. Una cobertura pensional que es de apenas el 25% de los adultos mayores, es decir, deja por fuera también al 75% de aquellos que tienen la edad de pensión. Y un estatuto tributario con una gran cantidad de exenciones, con un recaudo que sigue siendo bajo, poco progresivo y que dificulta mucho la provisión de bienes públicos. Y en ese contexto es el que estamos haciendo la propuesta de estas reformas. Entonces, nosotros creemos desde FEDesarrollo firmemente que hay la posibilidad, aprovechando esta coyuntura tan difícil, de discutir una reforma integral que implemente un nuevo contrato social en donde la cobertura de algunos riesgos esenciales para los individuos y los hogares sea universal y progresiva. Y esto va a requerir ajustes en la política social, que las vamos a contar, en el sistema de seguridad social y el mercado laboral, y en la política tributaria. Es decir, vamos a abordar, digamos, 3 capítulos grandes. Uno los podría separar en política social, protección a la vejez, mercado laboral y política tributaria. Y con base en esto creemos que se podría empezar a eliminar buena parte de las exclusiones sociales y productivas que continúan ubicando a Colombia, infortunadamente, entre los países más desiguales del mundo. Y si no se hacen estas reformas, creemos que el país perdería una enorme oportunidad para continuar avanzando en esta senda del crecimiento con equidad. Entonces, ¿cuál es el estado actual del contrato social? Primero vamos a analizar los problemas y luego pasamos a las propuestas muy concretas que estamos haciendo en cada uno de estos elementos. Entonces, lo primero
tiene que ver con la definición. ¿A qué nos referimos con el contrato social? Nos referimos en esencia al compromiso del Estado de asegurar a los hogares contra 4 riesgos esenciales: el riesgo de pobreza, el riesgo de la enfermedad, el riesgo del desempleo y finalmente el riesgo de desprotección en la vejez. Y es fundamental, por supuesto, que una sociedad pueda asegurar a los individuos, a los hogares de una manera muy universal y concreta y progresiva, a los agentes de la economía, a los individuos, a los niños, a los jóvenes y, por supuesto, a los adultos y adultos mayores contra estos 4 riesgos esenciales. Entonces, miremos cada uno de estos riesgos en una diapositiva, cómo estamos hoy en día en el contrato social. Lo primero tiene que ver con la protección contra la pobreza. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se está protegiendo a los más pobres? Bueno, los cálculos que tenemos en un capítulo además muy detallado que hicimos sobre toda la política social, generan estos cálculos que ustedes ven acá, que implican que el 52% de los hogares pobres actualmente son excluidos de las transferencias y ayudas directas del Estado. Es decir, se ha avanzado muchísimo, se ha generado una serie de políticas de protección contra la pobreza desde finales de la década de los 90, se han aumentado las coberturas, pero ahora de nuevo apenas tenemos a un 48% de hogares beneficiados con al menos una ayuda o transferencia. Los programas más importantes que ustedes conocen: Familias en Acción, Colombia Mayor, pero la gran mayoría, de nuevo, todavía excluidos de cualquier tipo de ayuda y transferencia del Estado. Entonces tenemos un problema ahí de cobertura en la protección de este riesgo de pobreza. En materia de salud, Colombia ha hecho un avance sustancial y es básicamente alcanzar la cobertura universal en salud. Ustedes ven aquí las cifras por deciles de ingreso. Prácticamente en todos los deciles hay coberturas cercanas al 90% o superior. De todas maneras, hay un problema que tiene que ver con el financiamiento del sistema de salud, que especialmente se continúa haciendo a través de impuestos al empleo, y vamos a proponer un cambio en ese sentido para generar mayores incentivos hacia la formalización, y ya les vamos a contar los detalles en este sentido. En tercer lugar, en materia del desempleo, pues ya sabemos que incluso antes de la pandemia Colombia tenía una tasa de desempleo del 10,5%. El año pasado la tasa de desempleo promedio simple fue el 16,1%, pero de nuevo antes de la llegada de la pandemia ya teníamos cifras de 2 dígitos, con brechas muy importantes en materia de género, las tasas de desempleo de las mujeres sustancialmente más altas que las de los hombres, y con un sistema que infortunadamente tiene una cobertura muy bajita en materia del desempleo. Ustedes ven aquí a mano derecha las estimativos que tenemos de cobertura del mecanismo de protección al cesante. Realmente en promedio es cercano al 1%, el decil 10 tiene una cobertura del 5%, pero no hay un sistema, digamos, de protección contra el desempleo. Existen las cesantías, pero infortunadamente las cesantías se utilizan para propósitos distintos a ese riesgo del desempleo, de quedar cesante, y por ende no existe, digamos, un seguro bastante progresivo como uno quisiera. Y finalmente, en materia de protección a los adultos mayores, pues todavía tenemos unos enormes problemas, ya lo mencioné. El contrato social actual implica que apenas el 25% de los adultos en edad de pensión tiene acceso a una pensión contributiva. El Estado le entrega al 18% de estos adultos mayores, distintos del 25% que tiene pensión, una entrega de apenas 80.000 pesos mensuales, que es muy pequeñita y que además deja desprotegido al 57% restante de adultos mayores, en donde la incidencia de pobreza y pobreza extrema es realmente muy alta. Entonces el contrato social no está permitiendo tener la cobertura para generar esta protección en la vejez y asegurar un ingreso básico para los adultos mayores. Ustedes ven aquí a mano izquierda la cobertura de protección a la vejez, sumada contributiva y subsidiada. Naturalmente está más focalizada en los deciles más altos de ingreso. Y a mano derecha ustedes ven el ingreso recibido por adultos mayores en el sistema actual. En el decil 10, en promedio, los adultos mayores están recibiendo 2,7 millones de pesos. En el decil 1, apenas 24.000 pesos. Así que claramente hay un problema enorme de cobertura, pero además de regresividad de nuestro sistema de protección a la vejez. Entonces, la propuesta de Fedesarrollo plantea precisamente la idea de generar reformas que permitan avanzar hacia un nuevo contrato social, un contrato social que resuelva los problemas que acabamos de mencionar, y algunos de los ajustes más importantes que planteamos en esta propuesta que estamos haciendo tiene que ver primero
con la creación de una renta mínima de inclusión focalizada en los hogares más pobres. Ya les vamos a contar los detalles. Segundo, vamos a eliminar los incentivos a la informalidad generados por los impuestos al empleo formal para financiar la salud, especialmente en salarios alrededor de un salario mínimo. Tercero, queremos también implementar un seguro de desempleo para empleados e independientes formales que tengan ingresos no superiores a 1.5 salarios mínimos. Y finalmente vamos a introducir un nuevo esquema de protección a la vejez que garantice cobertura universal en un esquema financiado a través de impuestos generales. Es un contrato social que es altamente progresivo, que reduce la pobreza, reduce sustancialmente la desigualdad, que es uno de los grandes problemas de nuestra economía colombiana, incentiva la formalidad y protege a absolutamente todos los adultos mayores. Entonces, entremos ahora sí en materia en cada uno de estos componentes. Vamos a hablar de la política social, de la protección a la vejez, del mercado laboral y, bueno, cómo se financia esto a través, por supuesto, de ajustes tributarios. Entonces, arranquemos con lo primero, que tiene que ver con las reformas a la política social, y ustedes van a ver en todas las diapositivas que vamos a ver de manera muy concreta cuáles son las propuestas que estamos haciendo. Entonces, lo primero, y en esto celebramos las noticias más recientes que ha anunciado el Gobierno Nacional, y es la implementación del SISBEN 4.0 como único mecanismo de focalización, en donde planteamos además la eliminación de forma definitiva del estrato socioeconómico como un instrumento de entrega de subsidios. En el capítulo de la política social, nosotros vamos a hacer hacemos un análisis muy detallado en donde encontramos que infortunadamente cerca del 60% de los subsidios que le entrega el Estado todavía le siguen llegando a personas que no son pobres. Y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con subsidios que infortunadamente están asociados con temas como, por ejemplo, las pensiones, que ya vimos cómo le están llegando a los estratos más altos, y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con subsidios a los servicios públicos. Entonces, proponemos que se transite hacia un subsidio a servicios públicos focalizado a través del SISBEN 4.0 en un periodo de 3 años. Esto, por supuesto, no se puede hacer de manera inmediata, pero sí creemos que de nuevo se debe en el mediano plazo eliminar el estrato socioeconómico como instrumento de entrega de subsidios. También vamos a proponer la creación de una renta mínima de inclusión de monto fijo para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, que entregará a los hogares 35.000 pesos mensuales por cada adulto menor de 65 años en el hogar, de manera no condicionada, es decir, se entrega para todos los adultos de menos de 65 años que están en los hogares pobres. Y adicionalmente se entregarían 35.000 pesos mensuales por cada menor de 18 años, hasta 3 menores por hogar, siempre y cuando asista al colegio y también, por supuesto, tenga chequeos de salud. Esta es una entrega condicionada en asistencia escolar y en chequeos de salud. Esto de alguna manera lo que implica es que estamos proponiendo también la fusión de esta renta mínima de inclusión con el programa de Familias en Acción y de Jóvenes en Acción, y tener una renta única, primero universal, de nuevo, para todos los adultos de hogares pobres de 35.000 pesos mensuales, y también condicionada en los niños que asisten al colegio y, por supuesto, mantengan sus chequeos de salud. Sería la primera propuesta en materia de política social. En términos de reformas a la protección en la vejez. Bueno, aquí tenemos un tema muy importante, y es que vamos a plantear la sustitución del régimen actual, todo lo que existe actualmente, Colpensiones, AFP, BEPS, Colombia Mayor, por un sistema que consideramos es más sencillo, solidario y flexible, que va a estar compuesto por 3 pilares. El primer pilar proponemos que sea gratuito y de cobertura universal. Este primer pilar entregaría un auxilio de 3 líneas de pobreza extrema, alrededor de 412.000 pesos mensuales, a los adultos mayores de 65 años que no tengan actualmente o en el futuro una pensión subsidiada por el Estado. Entonces es un pilar universal de alrededor de medio salario mínimo, son 3 líneas de pobreza que se le entregaría a todos los adultos mayores que tengan más de 65 años. Nuestra propuesta es que además este primer pilar se implementa de forma inmediata, sustituyendo el programa de Colombia Mayor. Recordemos que hoy tenemos un programa que entrega alrededor de 80.000 pesos mensuales
a los adultos mayores que no tienen pensión. Creemos que esto se puede hacer universal y hacia adelante que ese sea el primer pilar gratuito y de nuevo de cobertura completamente universal. ¿Qué ventajas tiene esto? Por supuesto, resuelve completamente el problema de cobertura en la protección a la vejez y además elimina inmediatamente la pobreza en los adultos mayores. Esto es muy importante porque, como les había contado, la incidencia de pobreza y pobreza extrema es especialmente alta en los adultos mayores, producto de la desprotección que tienen durante su vejez. Ese es el primer pilar. Proponemos además la creación de un segundo pilar contributivo y flexible, en donde tanto empresas como trabajadores quedarían en libertad de decidir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, abriendo la competencia hacia múltiples mecanismos de ahorro ofrecidos por ya sea las AFPs u otros intermediarios financieros regulados. Quedarán excluidos de este segundo pilar quienes tengan menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, el régimen de copensiones, es decir, se plantea un régimen de transición. También, por supuesto, quienes están hoy en día pensionados, pues no tendrían ningún cambio en sus derechos adquiridos. No será obligatorio para las empresas inscritas en el régimen simple de tributación. Esto es muy importante porque entonces eso genera también los incentivos para que las empresas, especialmente medianas y grandes, deban ofrecer un mecanismo de contribución para el ahorro de los trabajadores. Y esto es lo que decimos en el siguiente punto, y es que la empresa tiene que al menos aportar por lo menos lo mismo que el trabajador. Entonces, quedan excluidos las empresas que están en el régimen simple de tributación. Todas las demás empresas, usualmente las medianas y grandes, tendrán que ofrecer algún tipo de ahorro que se definirá en negociaciones colectivas para poder complementar lo entregado por el primer pilar universal y gratuito que entregaría el Estado. Y finalmente, se crearía un tercer pilar de ahorro voluntario individual, muy similar a lo que se dice actualmente, que también mantendría los incentivos tributarios al ahorro voluntario. Entonces, es muy importante recordar, son tres pilares. El primero, universal gratuito, que entregaría 3 líneas de pobreza, 413,000 pesos mensuales, alrededor de medio salario mínimo para cada adulto mayor. Un segundo pilar contributivo y flexible, que se haría de manera colectiva en negociaciones con las empresas para aquellas que no estén inscritas en el régimen simple de tributación. Y finalmente el pilar individual. Yo quisiera destacar un tema muy importante en esta propuesta del primer pilar universal y gratuito. Hay un tema fundamental acá también de equidad de género. Ustedes saben que la cobertura de la protección a la vejez es especialmente baja, no solamente en general, sino en particular en muchas de las mujeres que por cuestiones de la economía del cuidado, por decisiones personales, no tienen las semanas cotizadas para acceder a una pensión. En ese sentido, un hogar en Colombia que tenga a 2 adultos mayores tendría alrededor de un auxilio para la vejez cercano a un salario mínimo, serían más o menos 826,000 pesos, pero se entregaría de manera equitativa para hombres y mujeres. Hoy en día, de nuevo, las mujeres tienen enormes problemas de acceso a la protección a la vejez por muchas de ellas, infortunadamente, pues no cumplen los requisitos para acceder a una pensión. Esto entregaría absolutamente a todos los adultos mayores este pilar de 3 líneas de pobreza extrema. ¿Esto qué implicaría desde el punto de vista de la situación actual? A mano izquierda ustedes ven los ingresos recibidos por adultos mayores que actualmente en el sistema de protección a la vejez. Está la gráfica que ya les había contado. Y fíjense que ahora estamos suponiendo que todos los adultos mayores, cada uno de ellos recibiría, independientemente de su ingreso, 412,000 pesos mensuales, que de nuevo es alrededor de 3 líneas de pobreza extrema, más o menos medio salario mínimo. ¿Qué implica esto? Es decir, este pilar gratuito universal, ¿qué le está ofreciendo desde el punto de vista de la eventual tasa de reemplazo? Es decir, de los ingresos que tiene una persona, los diferentes deciles de ingreso, ¿a qué equivale o cuánto debería ahorrar una persona, un trabajador, para obtener un auxilio equivalente durante su vejez de 412,000 pesos mensuales? Eso es lo que ustedes ven aquí a mano derecha. Entonces, hacemos el análisis. En cada decil de ingreso, ¿cuánto debería ahorrar un hombre o una mujer en las condiciones actuales para tener un auxilio, una pensión o como lo quieran llamar, en la vejez cercana a medio salario mínimo, 412,000 pesos? Pues miren, la respuesta está en la gráfica a mano derecha.
una persona del primer decil de ingreso, hombre, debería ahorrar 35% de sus ingresos para tener una pensión, un auxilio durante su vejez de 412 mil pesos. Una mujer aún peor, por de nuevo las condiciones de una menor edad para la pensión, lo que implica que debe ahorrar un mayor proporción de su salario, 53%, y esta tasa de reemplazo cae sustancialmente en la medida que aumenta el ingreso. Para personas que están alrededor de un salario mínimo, que son entre deciles más o menos 5, 6 y 7, nuestras tasas de reemplazo en este primer pilar contributivo equivalen a un ahorro cercano al 8,5, 9% para los hombres y alrededor del 12,7% para las mujeres. Ese es el tamaño del esfuerzo que se le entregaría fiscalmente a través de un auxilio que se financia con impuestos generales. Y obviamente es progresivo porque para el decil 10 la tasa de reemplazo es mucho más pequeña, del 2,4 para hombres y del 3,5 para mujeres. Muy bien, pasemos entonces al tercer componente que tiene que ver con reformas en el mercado laboral. Lo primero es que si bien el problema de cobertura del sistema de salud está prácticamente resuelto, todavía tenemos un problema desde el punto de vista de financiamiento en la medida en que hoy en día tenemos dos regímenes con esencialmente los mismos beneficios, el contributivo y el subsidiado, pero con costos que son sustancialmente diferentes. El contributivo le cuesta 4% del salario al trabajador formal y 12,5% de los ingresos al trabajador independiente, mientras que el subsidiado no le cuesta nada al trabajador informal. Entonces se reciben los mismos beneficios, pero en el contributivo el trabajador paga 4%, el independiente 2,5%, en el subsidiado el trabajador no paga nada. Entonces creemos que esto, por supuesto, es un incentivo muy grande hacia la informalidad laboral y lo que proponemos es introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador que arrancaría en 0% para los ocupados de un salario mínimo, aumentaría gradualmente hasta llegar al 9% para trabajadores con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Es una tasa marginal del 9% y una tasa promedio 4%, lo que implica que esto no tiene costo fiscal. Desde el punto de vista de las contribuciones, es exactamente lo que recibe el gobierno actualmente, pero ya no se hace de manera plana para todos los niveles de ingresos. Ya les vamos a mostrar cómo se ve gráficamente esta propuesta. De manera similar, proponemos que los aportes a las cajas de compensación, que hoy en día son pagados por las empresas y que representan el 4% del salario del trabajador, se conviertan en una tasa progresiva a cargo de los empleadores también, que arranque en 0% para los trabajadores de un salario mínimo, que aumente gradualmente hasta cerca del 5% para trabajadores con ingresos de 25 salarios mínimos. Esto implica una tasa marginal del 5%, una tasa promedio de alrededor del 2%. Y proponemos además que un punto de la contribución a las cajas de compensación sea usado para financiar un seguro del desempleo no contributivo que entrega estas 3 líneas de pobreza extrema, 412,000 pesos hasta por 6 meses a trabajadores, ya sean empleados o independientes desempleados, que estén entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Ese es el punto, digamos, de poder resolver uno de los grandes problemas de cobertura en desempleo que hoy en día prácticamente no existe más allá del sistema de las cesantías, que como les decía, pues realmente no es un sistema de protección para el desempleo. Entonces, la flexibilización de las contribuciones a las pensiones, la introducción de tarifas progresivas para salud y cajas de compensación reducirían hasta alrededor del 14% los costos de contratación para las empresas de empleados que están alrededor de un salario mínimo y aumentarían el ingreso del trabajador del salario mínimo alrededor de un 8%. Pero también proponemos entonces, a raíz de la reducción de los costos, que una parte de esta reducción se traslade a los trabajadores a través de la creación de un auxilio de solidaridad equivalente al 4% de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, una cosa parecida a cómo funciona hoy en día el auxilio de transporte, que es un monto fijo, 4% en este caso, un salario mínimo para trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cómo se verían primero las tarifas de contribuciones a seguridad social? A mano izquierda ustedes ven los asalariados. Ellos hoy en día contribuyen 8% de su salario, que es 4% de salud, 4% de pensiones, independientemente del ingreso. En este caso, lo que estamos proponiendo es que para una persona de un salario mínimo, la tasa de cotización obligatoria sería del 0% y esa tasa aumentaría paulatina y gradualmente de nuevo hasta niveles cercanos al 9% para
salarios alrededor de 25 salarios mínimos. Esto cambia sustancialmente el costo del empleo alrededor de un salario mínimo, y esto aplica por supuesto también para quienes están por debajo de un salario mínimo. Si uno piensa en salario mínimo por semanas, por días, pasa exactamente lo mismo. De manera muy interesante, y sé que muchos de ustedes han tenido este problema de las contribuciones sociales cuando se es independiente, cuando se tiene un contrato como independiente. Infortunadamente, Colombia tiene un enorme problema de contribuciones de seguridad social para los independientes. Un independiente que está en un salario mínimo de ingreso contribuye con el 29% de su salario para esas contribuciones sociales, que es el 12,5% de salud, el 16% de pensión y medio punto de riesgos laborales. Y eso cae paulatinamente hasta alrededor de 2,5 salarios mínimos, en donde la tasa de contribución es del 11,6% porque se cotiza sobre el 40% de los ingresos. Lo que estamos proponiendo es una cosa sustancialmente mucho más económica alrededor de un salario mínimo, y es una persona independiente de un salario mínimo obligatoriamente solamente tiene que contribuir riesgos laborales, que es 0,5%, depende del riesgo, pero más o menos en promedio es 0,5%, y aumenta gradualmente de nuevo hasta llegar hasta alrededor del 8,6% para personas de 10 salarios mínimos. Entonces esto quita una enorme regresividad que existe hoy en día en las contribuciones que hacen los independientes y los equipara de alguna manera a los asalariados. La única diferencia sería el medio punto que tendrían que hacer los independientes de contribución para riesgos laborales. Entonces, para que ustedes vean un poquito la historia hoy en día, cuál es la situación y cuál es el efecto de la reforma para personas que están en un salario mínimo. A mano izquierda tenemos a una persona, un trabajador empleado en un salario mínimo, 909,000 pesos. ¿Cuáles son los costos adicionales que tiene que pagar la empresa? Riesgos laborales, cesantías, primas, vacaciones, auxilio de transporte, cajas y pensiones. Eso le da un costo de 1.364.000 pesos, y el salario disponible para el trabajador se le deben descontar 8 puntos, que son 4 de pensiones y 4 de salud, son 836,000 pesos. La propuesta entonces, en la práctica, lo que implica es un aumento del 13% en el salario disponible para los trabajadores. En principio no tienen que hacer contribuciones para pensiones, podrían hacerla, pero no son obligatorias. En principio, en este caso, no hay contribuciones para salud, porque recordemos que se financia de manera progresiva. En un salario mínimo no se paga contribuciones para la salud. Y esto implica entonces un aumento del 13% aunado al auxilio de solidaridad, un salario disponible de 945,000 pesos y una reducción para la empresa en el costo de alrededor del 14%. Ese es el impacto alrededor de un salario mínimo. Claramente esto cae en la medida, la reducción en el costo es menor en la medida en que el salario mínimo es más alto, porque empiezan entonces a pagar contribuciones para la salud, y eso por supuesto implica menores reducciones para las empresas y también menor aumento del salario disponible para los trabajadores. Hay 2 salarios mínimos, pero por cuestiones de tiempo quisiera pasar al ejemplo de un salario mínimo. Como les decía, una persona independiente de un salario mínimo paga medio punto de riesgos laborales, 16 de pensiones, 12,5 de salud. Hoy en día, con esta propuesta, pasaría a pagar 0% de salud. Podría ser un ahorro pensional, pero no es obligatorio. Luego, en principio, el salario disponible le aumentaría en un 40%. Ya no pasaría a tener un salario disponible de 645,000 pesos, sino de 904,000 pesos, y esa persona puede decidir la cantidad a ahorrar para la vejez. Muy bien. Pasamos entonces al último punto, que es las reformas en política tributaria. Naturalmente, esto es una propuesta que es ambiciosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de protección a la vejez, y que hay que hacer reformas en política tributaria para financiar, por supuesto, estas propuestas. Y entonces les vamos a contar algunos de los elementos más esenciales para poder financiar esta reforma a la política social y a la protección durante la vejez. Y vamos a tener alguna serie de capítulos en empresas, personas, impuestos indirectos y otras cosas. Entonces, en empresas nosotros creemos esencial revisar y eliminar las exenciones sectoriales existentes con el fin de tener un estatuto tributario mucho más horizontal que trate de igual forma todas las actividades productivas. Esto incluye revisar y eventualmente eliminar mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales con una competencia desleal con todos los productores locales que están sujetos al régimen general.
Planteamos, como lo habíamos hecho desde hace ya un par de años, eliminar el descuento del ICA pagado a nivel territorial, este impuesto de industria y comercio y avisos, contra el impuesto de renta, una medida que genera incentivos a aumentar las tarifas del ICA a nivel local en detrimento del recaudo de renta a nivel nacional y que implicaría un costo fiscal de medio punto del PIB a partir del 2022. También proponemos posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31% hasta el 2026. Actualmente está en 31% y la reforma del 2019 plantea una reducción hasta el 30% en 2022. En materia de personas, hay la necesidad de continuar ampliando las bases gravables y limitar las exenciones y deducciones. Planteamos reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar esa base gravable. Planteamos también limitar las deducciones al 10% de los salarios y al 25% de los ingresos de los independientes, manteniendo los topes que existen actualmente desde el punto de vista de unidades de valor tributario. Planteamos también sustituir las 7 tarifas de impuesto de renta a las personas que existen por 3 tarifas, 0, 20 y 39, se unifican la gran mayoría que hay en el intermedio en el 20%. Esto genera una mayor progresividad del impuesto de renta a las personas. Y también planteamos que la renta líquida gravable debe incluir los ingresos por concepto de pensión. Planteamos también aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos del 10 al 15% y ampliar el impuesto al patrimonio para individuos por una sola vez, con tasas marginales del 0,25 para personas que tengan patrimonio líquido neto entre 1.000 y 2.000 millones, 0,5 entre 2.000 y 3.000, 0,75 entre 3.000 y 4.000 y 1% en adelante. Muy importante, estos son impuestos marginales. Hoy en día existe un impuesto al patrimonio que no es marginal, se cobra sobre todo el patrimonio y eso es tremendamente distorsionante. Esto sería un impuesto con la base gravable del 22, pagadero en 2 cuotas en el 2023 y 2024. En materia de impuestos indirectos, planteamos la necesidad de establecer y aumentar gradualmente la tarifa del IVA sobre los bienes que actualmente están exentos, excluidos o gravados al 5%. Creemos que esto se puede hacer de manera gradual. Planteamos que se pueda subir al 2% la tarifa de IVA de bienes y servicios que están exentos y excluidos, luego unificarlos al 5% en el 2023 y del 8% del 24 en adelante. ¿Por qué? Porque ya conocen ustedes que buena parte, no solamente la mitad de las compras que hacen los hogares están exentas de IVA, sino que además buena parte de las exenciones les llegan especialmente a los hogares de ingresos medios y altos. Y con base en esto también planteamos ampliar la compensación del IVA, que actualmente está solamente al 20% más pobre. Creemos que se debe cubrir al 40% más pobre de la población. Realmente los 4 primeros deciles de ingresos son pobres en el país. Y esto implicaría una compensación del IVA de 63.000 pesos mensuales para eliminar los efectos que esto podría tener en los hogares más pobres del país. También planteamos la necesidad de aumentar el impuesto al carbono, fijándolo en cerca de 30 euros, que es el promedio de la OCDE. Esto se puede hacer de manera muy gradual. Nosotros tenemos por ahora una propuesta de que se haga en 10 años, pero se podría hacer un poquito más espaciado. Plantear la implementación de impuestos saludables. Estamos trabajando actualmente en una propuesta integral en este sentido, que seguramente estaremos anunciando en los próximos meses. Estudiar también la implementación de un impuesto a las plataformas e empresas digitales. También estamos desde FEDesarrollo trabajando en un estudio en esta materia que podrá traer luces sobre cómo se podría implementar un impuesto en ese sentido. Creemos que para fortalecer las finanzas a nivel departamental y municipal hay que acelerar la implementación del catastro multipropósito. Ojalá se pueda adoptar rápidamente en los 100 municipios más grandes en 2 años y en 4 años en todo el país, muy importante. Y finalmente, acelerar la implementación y ampliar también la cobertura obligatoria de la factura electrónica como requisito para descontar costos y acreditar pagos del IVA, es decir, continuar profundizando las ganancias de lo que puede ser esa factura electrónica. Muy bien, ¿qué impactos tendrían estas reformas? Ya nos faltan 2 diapositivas y con esto cerramos para preguntas. Lo primero es que esta es una reforma tremendamente progresiva y con un impacto muy grande redistributivo. Las propuestas que estamos haciendo generan una reducción sustancial de la desigualdad de ingresos. Estimamos que podrían reducir en 4 puntos porcentuales el índice de Gini, que es la medida tradicional de desigualdad.
Estimamos también que puede reducir la pobreza en más de 9 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 4,6 puntos porcentuales. Estamos hablando de más de 4 millones de personas que saldrían de condición de pobreza con producto de estas medidas. Y además estimamos que esto podría generar un mayor ingreso disponible para alrededor del 80% de la población, con efectos especialmente importantes para las mujeres, los adultos mayores y los desempleados, que son poblaciones de alto riesgo en esta coyuntura especialmente difícil del COVID-19. En materia de crecimiento económico, nosotros estimamos que los incentivos hacia la formalización laboral podrían generar alrededor de 815,000 empleos formales y el impacto de esta formalización podría aumentar la tasa de crecimiento económico en alrededor de medio punto porcentual, lo que es muy importante en esta coyuntura de reactivación económica. Y finalmente, en materia fiscal, nosotros estimamos que el conjunto de todas las reformas que estamos proponiendo podrían aumentar el recaudo neto entre 2 y 2,5 puntos del PIB a la vuelta de 2 o 3 años, 1% el próximo año. Por supuesto, es esencial para reducir la deuda pública, pero también para mejorar la provisión de otros bienes públicos esenciales en el contrato social, especialmente lo que tiene que ver con educación, infraestructura y, por supuesto, seguridad. Entonces, déjenme, les muestro este cuadro que es un poquito enredado, pero que creo que es muy útil para que ustedes vean de una manera muy transparente los impactos de todas las reformas que estamos proponiendo a través de toda la distribución del ingreso en Colombia. Ustedes lo que ven acá es la distribución del ingreso en nuestro país, los 10 deciles de ingreso, es decir, se organiza a todos los hogares, a todas las personas, en el 10% más pobre desde el punto de vista de ingresos hasta el 10% más rico, que es el decil 10. Ustedes ven también a mano izquierda las clases sociales de acuerdo con el DANE. El primer decil básicamente son hogares que tienen ingresos mensuales de 300,000 pesos, son hogares que están en la pobreza extrema. Los deciles 2 al 4 son hogares que son pobres, que tienen ingresos inferiores a 1.250.000 pesos y por ende son considerados pobres de acuerdo con la metodología del DANE. Los deciles 5 y 6 con ingresos de entre 1,5 millones y 1.800.000 pesos son personas que se clasifican como vulnerables. La clase media está entre los deciles 7 al 9, que son ingresos por hogar de alrededor de entre 2.200.000 y 3.400.000 pesos. Y la clase alta está con un ingreso promedio en el decil 10 de 7,9 millones de pesos. Ingreso promedio, pero por supuesto, si ustedes saben, en el decil 10 hay ingresos más altos en los percentiles más altos. Entonces, ustedes ven aquí cuál es el impacto de toda la reforma que estamos planteando en materia de aumentar o disminuir el ingreso disponible. Lo más sustancial desde el punto de vista de la progresividad y de redistribución del ingreso que estamos planteando, por supuesto, tiene que ver con el programa de Colombia Mayor Universal, ese primer pilar gratuito que sería para todos los adultos mayores. Por ejemplo, el primer decil aumenta su ingreso en un 48%. La renta mínima también es tremendamente progresiva. Ustedes ven que para el primer decil aumenta el 31,5% de sus ingresos. Por construcción, esa renta no tiene impactos en los hogares de clase media ni en la clase alta, por supuesto, por la focalización. Las reformas a las contribuciones también aumentan el ingreso disponible, aunque marginalmente. También ustedes ven aquí el impacto para el próximo año del aumento en el IVA. Esto es muy importante para la discusión política. Claramente hay un impacto pequeño en las clases vulnerables y en la clase media entre 0,6 y 0,5%, pero eso se compensaría con el resto de medidas que estamos proponiendo. El impuesto de renta, tremendamente progresivo. Ustedes ven que empieza a morder especialmente alrededor de la clase media, pero la clase alta es la que tiene el mayor impacto y eso es el punto de hacer una reforma tributaria que sea realmente progresiva. El auxilio solidario de un aumento de un 4% para las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos genera aumentos del ingreso disponible y el seguro del desempleo es tremendamente progresivo, también le llega especialmente a los hogares de más bajos ingresos. Al final está el impacto de todas las reformas. Al primer decil, con esta reforma prácticamente se le duplicaría su ingreso per cápita 90,7%. Para las personas que están en pobreza también habría aumentos sustanciales de al menos el 18%, incluso para los del decil 4. Clase vulnerable también tendría aumentos entre el 10 y 12%.
Clase media también aumentaría su ingreso disponible entre el 3,4 y el 8,1, y realmente el único decil en donde habría una caída en el ingreso disponible sería en la clase alta, que sería el 3,5%. Y al final, ustedes ven los impactos en pobreza: 9,3 en reducción de pobreza, casi 4 puntos en reducción del Gini y casi 4,7 puntos en reducción de la pobreza extrema. Muy bien, entonces eso era lo que queríamos comentarles y por supuesto estamos muy atentos a contestar todas sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Bueno, la metodología que vamos a usar, como lo hemos hecho en otras ruedas de prensa, es a través de la solicitud del turno. Acá Zoom permite levantar la mano. Y los que tengan problemas de conexión o de audio también saben que me pueden escribir por el grupo y yo les puedo comunicar sus preguntas. Manuel, Entonces, simplemente para anunciarle a todos, por supuesto que les estaremos entregando la presentación y un comunicado para que ustedes tengan material, por supuesto, para sus medios. sí, sí, apenas termine la presentación, la rueda de prensa, yo les hago llegar todos esos documentos. Entonces, Paula, si quieres, habilita tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Doctor Mejía, ¿cómo está? Yo quisiera preguntarle, no sé si le entendí bien, cuando usted se refiere a la creación de 815.000 empleos y el aumento de medio punto, ¿eso sería en la tasa de desempleo o en el PIB? Y esto se lo pregunto por una razón. En general, hicieron una proyección de si tenemos este escenario deseado, si se implementan esas reformas propuestas por Fedesarrollo, ¿tienen un estimado de cuánto podría crecer la economía? Claro que sí, Paula, sí. Mira, de acuerdo, el impacto de los 815.000 empleos formales, nosotros tenemos un estudio con María Angélica Arbeláez que va a ser de próxima publicación, en donde hacemos un análisis sobre cuál es el impacto de la formalización en materia del crecimiento económico. Entonces, esos 815.000 empleos formales estimamos que podrían aumentar en alrededor de medio punto, para ser precisos, 0,52 puntos porcentuales, el crecimiento económico. Esto se hace de manera gradual, digamos, los impactos en materia de formalización son graduales, pero en el punto máximo estamos hablando de nuevo de más o menos medio punto de crecimiento adicional. Entonces, si uno piensa que la economía colombiana en el estado actual, después del COVID-19, con las condiciones que tenemos hoy en día, podría tener un crecimiento potencial del 3,5% en los próximos 5 o 10 años, esta reforma aumentaría en medio punto, es decir, a 4% el crecimiento económico de largo plazo. Ese es el mensaje desde el punto de vista del impacto en crecimiento. Juan, habilita tu micrófono. Juan, tienes la palabra. Voy, ahora sí. Buenos días a todos, doctor Mejía, un placer saludarlo. Tengo tres preguntitas más o menos que son sencillas, pero pues me parece que son interesantes. La primera es, Fedesarrollo y usted personalmente, ¿qué tan urgente cree que se deben implementar estas reformas y cuál debería ser el orden de prioridad que debe implementar el gobierno? Hablamos de una fiscal, de una laboral, de una pensional. ¿Cómo lo ve usted más o menos hasta cuándo podríamos esperar por cada una de ellas? Otro temita es sobre el tema de los cambios un poco pensionales y de la cotización y demás. Mi pregunta es si no preocupa un poco que como que el aporte a pensión ya no se vuelva obligatorio. Eso no nos podría presentar tal vez, por lo menos para los independientes, si no nos podría presentar tal vez como problemas a largo plazo, eh, pues porque no van a tener ningún tipo tal vez de cobertura a este tipo de trabajadores en un futuro. Y lo tercero es saber si tienen tal vez iniciativas como con un poquito más de enfoque de género, teniendo en cuenta pues que las mujeres fueron de las más afectadas por la pandemia. No sé si tienen tal vez como algunas recomendaciones por ese lado. Gracias. Gracias, Juan David. Espera porque hizo varias preguntas. Enfoque de género, cotizaciones, ¿y cuál fue su primera pregunta, Juan David? Más o menos como qué tan urgentes son las reformas y qué Okay. orden creen ustedes que debería implementarlas el gobierno. Bien, bueno, Juan David, muy buenas preguntas todas, y seguramente muchos de los que están acá hoy tienen las mismas preguntas. Entonces, y Eduardo, si me quieres complementar al final, adelante. Todo lo primero, sobre el tema de la urgencia, pues un poco el mensaje esencial de esto es que
estas crisis abren las oportunidades para hacer cambios de fondo. Ustedes vieron en la presentación que lo que estamos proponiendo es ambicioso, son reformas realmente estructurales. Y creemos que si no se toman decisiones pronto, pues seguramente se va a perder la oportunidad y Colombia volverá a básicamente el status quo. Y el status quo, como ustedes vieron al principio, es un modelo que, claro, ha aumentado el crecimiento económico, ha reducido la pobreza, pero que continúa dejando en cabeza de hogares y familias una gran cantidad de riesgos, exclusiones sociales y productivas, desprotección durante la vejez, informalidad laboral de 60%, tasas de empleo en 2 dígitos. Entonces, nuestra idea, por supuesto, es idealmente que el país pueda arrancar la discusión desde ya de estas reformas estructurales, porque hacerlo a pedazos implicaría que seguramente va a ser muy difícil hacia adelante hacer cambios sustanciales. Entonces, claramente hay una urgencia tributaria, pero nosotros creemos que ese es un problema, por supuesto, pero no es el único. Y esta es una oportunidad de nuevo para poder tener ese liderazgo, la generación de esos consensos, dejar atrás intereses personales. Esta es una reforma que toca una gran cantidad de intereses, pero que si pensamos en el bien común creemos que puede avanzar en la dirección correcta. Sobre el tema de las cotizaciones obligatorias, usted decía que de pronto puede dejar descubierto, desprotegido a los independientes. No se olvide que la propuesta tiene en su primer pilar un pilar gratuito que cubre absolutamente a todos los adultos mayores. Es decir, no importa si fue trabajador asalariado, si fue trabajador independiente o, aprovechando su pregunta del enfoque de género, si es una mujer o un hombre que se dedicó toda su vida a temas del hogar, a cuidados del hogar, a la economía del cuidado. Independientemente de su actividad, tendrá mínimo alrededor de medio salario mínimo, en particular son 412.000 pesos mensuales garantizados por el Estado y financiados a través de impuestos generales. Ahora bien, sobre el tema del segundo pilar, entonces una cosa que hacemos es que si bien no decimos que se deba exactamente ofrecer una cotización del 1, 2 o 3% o 4% por parte de las empresas, sí decimos que todas las empresas que no estén en el régimen simple de tributación tienen que ofrecer un sistema de ahorro para la vejez que complemente lo que es ese primer pilar básico. Un tema muy importante, mantenemos los incentivos tributarios al ahorro. Eso es fundamental, porque esa es una de los grandes incentivos que tienen las personas para poder ahorrar durante la vejez. Si no se tienen esos incentivos, por supuesto, la gente no va a tener, digamos, la necesidad de ahorrar y puede generar estos problemas que usted dice, bueno, yo no voy a ahorrar porque después veré cómo me las arreglo. No, mantener los incentivos al ahorro, los incentivos tributarios es absolutamente esencial. Todos los aportes que se hagan a la entrada en esos programas de ahorro van a ser exentos de impuestos, como es hoy en día los aportes que se hacen de manera obligatoria en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Y el enfoque de género, entonces, finalmente, Juan David, pues ratifico la pregunta. No estamos haciendo un análisis particular de los temas de género, pero detrás de la propuesta, especialmente en lo que tiene que ver con la protección a la vejez, sí creemos que es tremendamente progresivo. Yo les mostré las cifras. A una mujer en el primer decil de ingreso, actualmente debería ahorrar la mitad de sus ingresos para poder tener un auxilio, una pensión equivalente a los 412.000 pesos durante su vejez. Hoy en día con esto le estamos entregando de forma gratuita, financiado con impuestos generales a las mujeres que usualmente son las más desprotegidas, este auxilio durante la vejez. No tenemos nada más allá en materia de enfoque de género. No sé si Eduardo, tú quieres hacer algún comentario sobre el tema pensional. No, Luis Fernando, yo creo que está muy claro. Listo. Valerie, tienes la palabra. Listo, buenos días Luis Fernando y a todos. Bueno, yo tengo como una pregunta, en una pregunta varias, entonces, y es más enfocada hacia el tema laboral. Con esa reforma laboral que proponen, ¿cuánto tiempo le tomaría al país bajar su desempleo a un dígito? Y en empleos que se generarían, ¿qué sectores se podrían ver más beneficiados? Y pues sé que, pues no sé si, como mencionaba ahorita, no tienen tan desagregado por género, si tienen algún estimado de cuántos de esos empleos podrían ir para las mujeres. Muy bien, muy buenas preguntas. Mira, sobre el tema de género, en este contexto todavía no tenemos análisis más específicos, más allá de este tema que cuento de protección a la vejez. Y de nuevo el mensaje
de alguna manera, muchos economistas han sido, y entre ellas Cecilia López, han sido bastante enfáticas en la necesidad de que el Estado empiece a considerar la economía del cuidado como una actividad remunerada. En la práctica, la filosofía de tener también un auxilio universal, incluyendo a las mujeres que no hacen parte del mercado laboral por decisiones de economía del cuidado, tiene esa visión de remunerar, entre comillas, socialmente una tarea que es absolutamente fundamental, pero no tenemos más allá y es un buen punto que seguramente continuaremos explorando. ¿Cuánto le va a tomar a Colombia reducir la tasa de desempleo a un dígito? Bueno, eso depende mucho del crecimiento económico. Nosotros estimamos que este año la economía crece 4,8% y estimamos que ese crecimiento generará una tasa de desempleo cercana al 11,2%. Con nuestras medidas, el próximo año, no este año, pero el próximo año podríamos crecer medio punto adicional y eso implica que ya en el 2023 en el 2022, perdón, estaríamos en una tasa de desempleo de un dígito. ¿Qué sectores son los más beneficiados, Valerie? Naturalmente, los sectores que más se benefician con esto son los sectores que son más intensivos en mano de obra, en demanda de trabajo. ¿Y cuáles son los sectores más intensivos de mano de obra? Pues, por supuesto, el comercio, uno de los que más aporta el valor agregado, el 16-17%, y es uno de los sectores más intensivos de mano de obra. La industria, la construcción, esos tres sectores explican buena parte de la generación de empleo, así que seguramente serán beneficiados, pero más allá, digamos, de los sectores particulares, el mensaje es claro, todos los sectores, todas las empresas que sean intensivas en mano de obra, pues tendrían esa ventaja de poder generar una aceleración en materia de creación del empleo. Bueno, Armando. Eduardo, ¿tú tenías algún comentario? Sí, quizás yo agregaría en los temas de género, que aunque las políticas laborales que estamos proponiendo no son diferentes para hombres y mujeres, su beneficio sí es mucho mayor para las mujeres. Por ejemplo, el seguro de desempleo va a beneficiar muchas más mujeres que hombres porque las mujeres tienen unas tasas de desempleo mucho mayores que las de los hombres, del orden de 8 o 10 puntos más altas. Entonces, el beneficio de una medida que es exactamente la igual para ambos, en realidad beneficia a muchas más mujeres. Lo mismo vale decir de todas estas medidas que estamos tomando para que los trabajadores que tienen ingresos cercanos al salario mínimo no tengan que hacer contribuciones. Beneficia también proporcionalmente más a las mujeres porque muchas más mujeres tienen ingresos bajos cercanos al salario mínimo o por debajo, son independientes. Entonces se les quitaría todo tipo de contribuciones. Entonces, con medidas que son sencillas y que son planas, los beneficios para las mujeres son mucho mayores que para los hombres. Así es. Juan, adelante. Buenos días, doctor Luis Fernando, doctor Eduardo, muy buenos días. Dos inquietudes, una con respecto a la reforma, a los cambios en el sistema tributario que se proponen. No sé si me desconcentré, pero está calculado el recaudo, el mayor recaudo con la implementación de la reducción, por ejemplo, de exenciones y las demás reformas que plantean. Y la segunda pregunta tiene que ver con el gravamen que se propone a las plataformas digitales. Si pudieran ampliar un poquito cómo operaría ese gravamen, si sería por la vía de renta o con IVA, y si cubriría, por ejemplo, a Uber, a Netflix. ¿Qué han pensado al respecto? Listo, Juan Armando, muchas gracias. Mire, su primera pregunta tal vez lo mencioné rápidamente, pero vuelvo a ratificar. De manera agregada, cuando usted incorpora los impactos de lo que se propone en materia tributaria para financiar nuestras propuestas en materia social y de protección a la vejez, nosotros estimamos que en el 2022 el recaudo neto podría aumentar en alrededor de entre 0.9 y 1 punto del PIB. Ese es el próximo año, 2022. Y eso aumentaría gradualmente a partir del 2023 en la medida en que también entran otras cosas, los cambios al impuesto de renta para las personas, el aumento gradual del IVA, que sería del 2 al 5% en el 2023. Todo eso empieza a generar más recaudo y en el neto estamos hablando más o menos de 2 puntos en el 2023 y de 2,5 puntos del 2024 en adelante. Entonces, repito, más o menos 1 punto del PIB
de recaudo adicional en el 2022, 2 puntos en el 2023 y 2,5 puntos del 2024 en adelante. Ese es básicamente el panorama del recaudo neto. Sobre su pregunta sobre el impuesto de las plataformas digitales, Juan Armando, yo no quisiera adelantar, por eso pusimos la palabra estudiar. Justamente actualmente Cristina Fernández, investigadora de FEDesarrollo, está trabajando en esta idea de poder analizar cuál podría ser el mecanismo, si puede ser a través de los ingresos brutos, de los ingresos netos. Hay una gran cantidad de ideas. Y vuelvo a tal vez hacer un comentario que me había preguntado Juan David antes, y es, hay que tener mucho cuidado porque esta es una propuesta que se debe implementar de manera integral. Una cosa que va a beneficiar muchísimo también a las plataformas es el cambio que estamos proponiendo en materia de mercado laboral. Entonces, si usted hace eso y también plantea un eventual impuesto, las cosas cierran. Si usted no hace nada en el mercado laboral y lo único que hace es plantear un impuesto para las plataformas tecnológicas, pues vamos a tener un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la propuesta es integral y como le digo, pues nuestros investigadores están trabajando en un informe que estará publicado seguramente en las próximas semanas y dará muchos más detalles sobre cómo se podría implementar en la práctica un impuesto en ese sentido. Voy a formular unas preguntas que han llegado, que me han hecho por aparte. Martolaya pregunta, cuando se habla de amparar a quienes no tienen una pensión, ¿cubre a todos aquellos adultos mayores sin importar el estrato que no dan una pensión? Sin importar el estrato. Sí, total. Pero ojo, un punto muy importante de esta propuesta es dejemos de pensar en estratos. Los estratos socioeconómicos hoy en día tienen enormes problemas de focalización. Los servicios públicos, los subsidios de servicios públicos se hacen a través de los estratos socioeconómicos y eso genera un enorme problema de que le está llegando a mucha gente que no lo necesita y al revés, está dejando por fuera a gente que no tiene los ingresos, pero que está en un estrato 4, por ejemplo, y no tiene acceso a un subsidio. Entonces, no pensemos en estratos, sino en deciles de ingresos, el 10% o el 20% más pobre. Entonces, sí, esto es universal. No importa el nivel de ingreso, pero el punto de fondo es que es progresivo, porque como es un pilar universal y financiado con impuestos generales, esa gráfica que les mostré de la tasa de reemplazo es absolutamente esencial y déjenme se las vuelvo a mostrar. Y es, ¿a qué equivale en proporción de los ingresos el ahorro que debería hacer una persona para obtener un auxilio de alrededor de medio salario mínimo en el momento de ser adulto mayor? Entonces, para una persona que está en el decil 10, eso equivale a un ahorro de más o menos entre el 2,5 y el 3,5%. A una persona que está en el primer decil, lo equivalente que le está entregando el Estado está entre el 35 y el 50% de sus ingresos. Entonces, es universal, pero es tremendamente progresivo porque es plano y por ende sustituye como ahorro una proporción más grande del salario, de los ingresos que tiene una persona en los deciles más bajos de ingreso. Marcela Peña pregunta que si con esta propuesta las empresas ya no estarían obligadas a pagar los aportes a salud y pensión y cómo cambiaría el tema de los descuentos a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo. Manuel, se me cortó, ¿me repite, por favor? De nuevo. Marcela Peña pregunta que si con esta propuesta las empresas ya no estarían obligadas a pagar los aportes a salud y pensión y cómo cambiaría el tema de los descuentos a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo. Entonces, veamos ese punto un minuto. Vuelvo a compartir la presentación. Entonces, déjenme aquí, les muestro el ejemplo, ya entrando. Lo primero, las contribuciones sociales. Entonces, de nuevo, para una persona que está alrededor de un salario mínimo, las contribuciones sociales y es asalariado, obligatorias son cero. No tiene que pagar salud, puede de manera voluntaria ahorrar para la vejez, pero las contribuciones obligatorias son cero. Lo mismo pasa para los independientes, la única diferencia es que entrarían a pagar medio punto de riesgos laborales. Eso cambia en la medida en que aumenta el salario. Entonces, ¿qué debe pagar, por ejemplo, una empresa para un trabajador que está en 2 salarios mínimos? Entonces, lo primero es que el trabajador pagaría un poquito más de lo que paga actualmente, de acuerdo con nuestros cálculos. Pagaría alrededor de 4,5 de salud, no tendría que hacer aporte obligatorio para pensión. Y por otro lado, mantendría, digamos, todos los demás aportes relacionados con
riesgos laborales, cesantías, primas, vacaciones, auxilio de transporte. La contribución a cajas de compensación ya no sería 4%, sino 2,5%, porque arranca y es un poquito más gradual de lo que está actualmente. Y las pensiones no sería obligatorio para aquellas empresas que están inscritas en el régimen simple. Para las que no están en el régimen simple de tributación, de nuevo el punto es que deben ofrecer un plan de ahorro durante la vejez. Entonces, por eso decimos que esto es hasta una reducción del 8,6%. Va a ser menor en la práctica porque si la empresa hace parte del régimen simple de tributación, pues va a tener que acordar en negociaciones colectivas con todos los empleados cuál es el ahorro que van a hacer par y paso entre empleado y empresa para el ahorro para la vejez. María Camila, tienes la palabra. Y luego va Sol. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, tengo dos preguntas muy cortas. La primera es, ¿cuánto le valdría al país esa renta mínima para los hogares en situación de pobreza, por un lado? Y también María Camila, ¿cuánto qué? Perdóname. ¿Le costaría al país esa renta mínima para los hogares en situación de pobreza y el auxilio a los adultos mayores? Entonces, ahí también tengo la pregunta, es, lo que tú mencionas es que eso se va a financiar con impuestos generales, digamos, ¿cómo sería, digamos, esa financiación, por un lado? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es, digamos, el cronograma, cómo están planteados llevarle esta propuesta al gobierno? ¿Cuáles son como los acercamientos de FEDesarrollo con el gobierno, pues, para que esto se pueda llevar a cabo, o cuál es como el plan? Porque además estamos todavía a la espera de la respuesta de la Comisión de Expertos Tributarios por un lado, y también esperamos las respuestas o recomendaciones de la misión de empleo. Entonces, esto, digamos, ahí, ¿cómo planean ustedes de alguna manera integrar ese trabajo para sacar adelante estas propuestas? Bueno, María Camila, muchas gracias por las dos preguntas. Sobre lo primero, entonces, recordemos primero los montos. La renta mínima de inclusión focalizada en hogares pobres es de 35,000 pesos por adulto mayor y de 35,000 pesos por niño menor de 18 años. Condicionada es así para acceso a la educación y chequeos de salud. Entonces, ¿cuánto cuesta esto? Nosotros estimamos que esa renta mínima de inclusión cuesta 0,6 del PIB. Ese es el costo de esa renta mínima de inclusión. Eso se va a financiar en parte con la unificación de esa renta mínima de otros programas. Esto es una cosa muy importante también, que genera reducción de costos administrativos y unifica de nuevo algunos de los programas, en particular lo que tiene que ver con familias en acción y jóvenes en acción en esta renta mínima de inclusión. Eso aunado a los ahorros que estimamos nosotros que podrían venir de la transición de la focalización de los subsidios en servicios públicos del estrato socioeconómico del CISBEN, estimamos que podría ahorrarle al país entre 0,4 y 0,5. O sea que el costo neto de la renta mínima de inclusión, desde el punto de vista fiscal, está más o menos entre 0,2% y 0,1% en el corto plazo. Lo que sí es más costoso, naturalmente, es la reforma del sistema de protección a la vejez, por dos lados. Primero, por el pilar universal. Nosotros consideramos en nuestras cuentas que este pilar universal de 412,000 pesos por adulto mayor podría costar alrededor del 1,3% del PIB. Eso es lo más costoso que estamos proponiendo desde el punto de vista social. Y adicionalmente hicimos un análisis, Eduardo lo hizo en su capítulo pensional muy detallado, de cómo afecta esto la caja del gobierno por la transición, porque se eliminan las contribuciones obligatorias para colpensiones, para el régimen de prima media, que ustedes saben que eso financia la caja, digamos, del gobierno, de los pagos pensionales que hace el Estado. Y eso más o menos estimamos que le cuesta en el corto plazo al Estado alrededor de 0,6, 0,7 del PIB. Entonces, si uno suma, estamos hablando mal contados de que la reforma al sistema de protección a la vejez le cuesta 2 puntos del PIB. Entonces, otra vez cifras concretas. El impacto neto fiscal de la reforma de la renta mínima de inclusión es más o menos 0,2 del PIB. El impacto neto de la reforma del sistema de protección a la vejez son 2 puntos del PIB. Entonces estamos hablando del 2,2. ¿Eso cómo se financia? Con toda la parte tributaria. Nosotros estimamos
que las cifras, digamos, de aumento de renta, de aumento de impuesto de recaudo tributario por personas jurídicas, naturales e indirectos, y todas las medidas anti-evasión, eliminación de exenciones podrían aumentar el recaudo tributario entre 3 y 4 puntos del PIB en el mediano plazo. Así que obviamente el timing aquí hay que cuadrarlo, ¿no? Si uno no logra desde el punto de vista tributario todo lo que se necesita en el corto plazo, pues no va a poder implementar rápidamente la reforma del sistema de protección a la vejez, porque aquí hay un tema muy de fondo fiscal que hay que tener mucho cuidado, pero nuestros cálculos están, digamos, plenamente financiados estos gastos. Finalmente, María Camila, sobre lo del acercamiento, indudablemente, esto es una tarea que hasta ahora arranca. Ya hemos hecho una serie de discusiones con muchas personas que nos han ayudado a construir esta propuesta, pero por supuesto vamos a hablar no solamente con el gobierno, también vamos a hablar por supuesto con el Congreso de la República, con los empresarios, con los sindicatos. Vamos a hacer una tarea muy grande de socialización de estas propuestas, de explicar los detalles, de explicar por qué consideramos que si bien cada uno de ellos puede pensar que una parte de la propuesta no le gusta, hay que mirar esto de una manera integral de los impactos que esto tiene en redistribución, en reducción de la pobreza y en crecimiento, y que ojalá pues esto sirva de base para una discusión muy profunda en materia de reformas estructurales. Gracias. Adelante. Aló, hola, ¿me escuchan? Adelante, Sol. Buenos días. Buenos días. Doctor Mejía, es que no sé si me perdí en ese pedazo o no, pero igual pues quisiera esa información. Con respecto a la reforma fiscal o tributaria, en la propuesta que ustedes presentan con el tema del IVA, proponen, o sea, ¿cuál es la propuesta para la diferenciación del IVA que tenemos hoy en la canasta? Si realmente ponemos uno solo estándar. Y la segunda pregunta es si ese estándar es a toda o también ustedes tienen la sectorización de algunos productos que consumen los estratos más altos y la devolución se implementaría igual que se está implementando hoy. Bueno, muy buenas preguntas sobre el tema de los impuestos indirectos en materia del IVA. Entonces, lo primero, ratificar que buena parte del costo de las exenciones tributarias que existen están atados a las exenciones del IVA. De todas maneras, nosotros pensamos que la generalización o la ampliación de la base gradable se debe hacer gradual. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta? Hoy en día tenemos básicamente 3 tarifas, en esencia, generales, 0, 5 y 19. Y hay algunos adicionales que no están grabados a la tasa de 0, sino que están excluidos, o sea, es decir, no están exentos, sino excluidos. La propuesta es, todo lo que está exento, excluido o al 5% actualmente debería llegar al 8% de manera unificada. Y eso se haría de manera gradual. En el próximo año, entendiendo que estamos en una fase de recuperación, de hasta ahora recuperación no solamente económica, sino del consumo, la idea es que los que están exentos y excluidos, es decir, con tarifa cero en la práctica, pasen al 2% en el 2022. En el 2023 pasarían al 5%, se unificarían en esa otra tarifa que tenemos actualmente del 5%, y en el 2024 en adelante quedarían en el 8%. Por ahora no hemos planteado ningún tipo de exención, eso es un tema que seguramente se discutirá a fondo en el Congreso, pero es una cosa generalizada y eso implica estos 63.000 pesos de compensación. Entonces, ¿qué estamos planteando en materia de compensación? Distinto a lo que hay hoy. Básicamente ampliar la compensación, no al 20% más pobre, sino al 40% más pobre. ¿Por qué? Porque como les mostré en la distribución del ingreso, los 4 primeros deciles de ingreso en Colombia son pobres. Entonces, pues hay que proteger a los pobres frente al aumento eventual en el IVA pagado por estos bienes y servicios de mercado. Y otra cosa que hemos discutido mucho en esta propuesta, Sol, tiene que ver con que hacia adelante, y ojalá se pudieran iniciar pilotos en este sentido, que el mecanismo de compensación se convierta en un mecanismo de no pago. Es decir, hoy en día lo que se dice es yo le compenso a un hogar lo que estimo va a ser su gasto. Yo creo que el país tiene que desarrollar la capacidad para convertir eso en un mecanismo de no pago, es decir, saber exactamente quiénes son los adultos de un hogar pobre asociado a una cédula y con base en esa cédula que esa persona vaya a cualquier tienda de barrio, a cualquier gran superficie y pueda solicitar el no pago del IVA asociado a ese hogar pobre. Y eso sería una cosa muy importante también para construir la confianza desde el punto de vista de este mecanismo de compensación. Una aclaración, entonces sería toda la canasta familiar, solamente que con 2 diferenciaciones, 19 y 8.
Sí, no solamente la canasta familiar, sino todos los bienes y servicios de mercado. Es que hay una confusión Sí, que la gente cree que el IVA es solamente la canasta familiar. No, no, hay una sí. gran cantidad de productos, de bienes y servicios de mercado que hoy en día están exentos y excluidos. No dejamos por fuera los que no son de mercado. Hay una gran cantidad de cosas que no son de mercado, por ejemplo, educación, salud, arriendos imputados, ese tipo de cosas, por supuesto, no entran porque no son de mercado. Pero todo lo que es de mercado quedaría con esa tasa unificada. Gracias. Luis Fernando, en línea con esa pregunta sobre el IVA, unificando varias que me han llegado, preguntan cuánto sería ese recaudo total llegando pues a esa unificación del 8% finalmente. Y si creen que esa propuesta podría llegar a impactar el consumo en ese tipo de producto. Sí, vuelvo y ratifico antes de contestar esa pregunta que uno de los puntos esenciales de esta propuesta es que se tiene que mirar de manera integral. Entonces no se puede poner solamente la parte tributaria porque realmente lo tributario en esencia es una respuesta a la necesidad de poder implementar las propuestas en materia pensional, laboral y por supuesto social. Entonces por eso ratifico que, claro, para algunos hogares va a haber un impacto por el lado del IVA, pero por otro lado se están planteando reformas muy importantes en materia social, con la renta mínima de inclusión, con el auxilio para todos los adultos mayores, con las disminuciones en las contribuciones a seguridad social. Entonces, por eso en el agregado nosotros no estamos viendo impacto en el consumo para ni clases pobres, ni vulnerables, ni clase media, sino solamente, especialmente para la clase alta, pero especialmente para los deciles más altos, que en principio tampoco deberían generar reducciones muy importantes en el consumo. Entonces, frente a la primera pregunta, que es el impacto estimado que nosotros tenemos del aumento gradual de la tarifa del IVA, nosotros estimamos que esto daría más o menos entre 0.2 y 0.3 de recaudo adicional el próximo año. Es decir, fíjense que de nuevo no es una cosa sustancial en una fase de recuperación. En el 2023, perdón, daría entre 0.5 y 0.6. Y de ahí en adelante, cuando ya lleguemos al 24 al 8%, estimamos que estaría el recaudo entre 0.7 y 0.9 del PIB. Es decir, de nuevo, aumenta gradualmente de 0.2 a más o menos 0.7 a la vuelta de 3 años. Una cosa muy gradual, precisamente para no afectar, digamos, el consumo de los hogares. Marcela Peña pregunta que si se puede aclarar un poco el tema de si se eliminarían las cesantías y las cajas de compensación. No, de ninguna manera. Lo que se propone es sustituir las cesantías para las personas que están entre 1 y 1,5 salarios mínimos, eso por un seguro de desempleo financiado con un punto de las cajas de compensación. De ahí en adelante, todas las personas continúan con sus cesantías, es decir, no hay ninguna afectación a las cesantías que tienen los trabajadores que están por encima de 1,5 salarios mínimos. ¿Por qué hacemos el énfasis entre 1 y 1,5? Porque realmente, como ustedes vieron, ahí es donde está el problema del seguro de desempleo. Esas personas, especialmente las que uno quiere incentivarlas hacia la formalización, no tienen ningún tipo de acceso hoy en día a un seguro de desempleo. Entonces se incentiva la formalización, se crea un seguro de desempleo que financia 412,000 pesos mensuales hasta por 6 meses a las personas que están entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Cajas de compensación tampoco se eliminan. Lo que se cambia es primero la forma en que se están financiando. Hoy en día se cobra el 4% para todos los asalariados, independientemente de su ingreso. Se plantea un cambio en la contribución que arranca en 0 para las personas que están en salario mínimo de 1 y aumenta gradualmente hasta llegar a un máximo del 5% en personas que están en 25 salarios mínimos. Entonces se cambia la composición y se hace una tarifa progresiva. Todo esto con el cual es el énfasis es disminuir estos costos de formalización para personas que están alrededor de un salario mínimo. Ahí es donde está realmente el gran problema de la informalidad laboral en el país. Bueno, por mi parte ya no tengo más solicitudes que me hayan hecho por WhatsApp y por el Zoom tampoco veo más solicitudes de preguntas. Entonces... Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y ratificarles que en un momento les estaremos enviando tanto la presentación como la rueda de prensa y por supuesto estamos muy atentos a comentarios, preguntas adicionales que puedan tener. Muchas gracias a todos por su atención.
Muchísimas gracias.